Pero en fin, voy a saludar y a recibir esta noche al doctor Raúl Lozano Peralta, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Honor Rego. Doctor Lozano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un gusto tenerte. Hemos tenido dos análisis. Del señor Juan Burgos, congresista de la República, que en el día de hoy sustentó la censura de la señora Rosalía Amurús, el cual fue rechazada, y del señor Milton Vela Gutiérrez como analista, en el sentido de que tenemos un Congreso y un gobierno que están resquebrajando el sistema. Desde tu punto de vista, como jurista, como constitucionalista, ¿cómo lo puedes analizar? Bueno, lo que estamos viendo es realmente una situación en la cual estamos entrando en un proceso de legitimación por parte del Poder Legislativo. Y, ¿por qué no decir también por parte del Poder Ejecutivo? Lamentablemente, las autoridades electas, congresistas y Presidenta de la República, están actuando sin importar las voces que en un momento determinado el pueblo alza, sobre todo para tener autoridades que no tengan pues cuestiones o cuestionamientos, ¿no? Y lamentablemente pues está haciendo una impopularidad que puede traer a la delegitimación, y cuando llega eso pues ahí entramos en una inestabilidad política y social sobre todo. Vamos por el Congreso, porque lo de hoy día también fue escandaloso, ¿no? Escandaloso. Ni siquiera entró a trámite el tema. Hablo de la señora Rosalía Amurús. Pero un Congreso que ya tiene una impopularidad terrible, más del 90% de impopularidad, pero que no escarmienta, o sea, no se cura en salud. Y por lo tanto, si no escarmienta y no se cura en salud, es como decir, ¿sabes qué? No me importa lo que diga la calle, no me importa lo que digan los medios de comunicación, no me importa lo que diga incluso ni siquiera Dina Boluarte. Nosotros somos el poder legislativo y nadie puede contra nosotros mientras estemos unidos, como lo están, izquierda, derecha, sentados en la mesa directiva del Congreso. Entonces, reitero, tenemos un Congreso que no aprende. El problema creo que, más que los congresistas actuales, el problema yo creo que es estructural y de funcionamiento del poder del Estado. Y esto surge hace 30 años con la Constitución del 93, cuando se hizo el Congreso unicameral, cuando se satanizó a los partidos políticos, donde en la Constitución ponen al partido político al nivel de cualquier movimiento o cualquier agrupación electoral o electorera. Entonces, cuando tú un partido político lo pones a esos niveles de alianzas, etcétera, pues nosotros prácticamente destruimos mucho de nuestra democracia. Y eso es lo que vienen advenedizos, gente que no tiene sapiencia política, gente que no tiene más que otra cosa que blindarse por cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera, y vienen con ese afán, considerando que puede el Congreso beneficiarlos a ellos y no ellos beneficiar al Congreso. Lamentablemente el tema es estructural. Lo que yo creo que hace 30 años tenemos congresistas que no dan la talla, ¿no? Y creo que realmente tiene que verse ahora una reforma constitucional en el cual el Congreso de la República tiene que, y no solamente el Congreso de la República, todo el tema político y sobre todo el tema entre relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y a la vez también la forma como el Ejecutivo con el Presidente de la República y los partidos políticos entran en una contienda electoral, tiene que revisarse. Necesitamos urgentemente cambios en la Constitución, porque no podemos nosotros tener una Constitución que permita 19 o 20 candidatos a la presidencia de la República. Eso es algo pues, que no se ve en ningún país civilizado. Un Congreso unicameral que no funciona. Hace 20 años, hace 30 años tenemos esa calidad de congresistas, ¿no? Igualito fue con Vizcarra, igualito fue con García, igualito fue con el señor Ollanta, igualita esa calidad de congresistas. Y vamos empeorando todavía. Y vamos empeorando, sí. Y no solamente vamos empeorando, sino se va a delegitimizar. Cuando la legitimidad se pierda, lamentablemente la sociedad va a entrar a dar su voz, el pueblo se va a hacer sentir, y ahí vamos a entrar a un caos social. Eso es lo que no se quiere, porque ya hemos visto nosotros
momentos de caos social en los cuales hasta han caído presidentes de la República. Acuérdate un presidente que duró días nada más y cayó. Sí. Entonces, con mayor razón, cuando la legitimación o la legitimidad en todo caso se pierde por parte de los poderes del Estado porque la estructura política no está bien hecha, no ha dado resultados. Estamos a 30 años de la Constitución en este 2023. Hay que revisar y ver que no ha dado resultados en muchos aspectos. Por lo tanto, una reforma constitucional yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer para entrar al real bicentenario que es el 2024, los 200 años reales de independencia. Ahora, pero, ojo, el Congreso está actuando de manera muy calculada. Saben que se vienen las elecciones de 2026, saben que el sistema no los va a favorecer, o sea, ni a Fuerza Popular, ni a Alianza para el Progreso, ni a estos grupitos de izquierda, pero también ellos están preparando todas las condiciones. Se nombran a un defensor del pueblo a su justa medida, a algunos miembros del Tribunal Constitucional, le han puesto la mira a la Junta Nacional de Justicia, le van a poner la mira, como ya lo han hecho al Jurado Nacional de Elecciones, a OMPE, a RENIEC. O sea, están resquebrajando la poca institucionalidad que nos queda para poder ellos tener el control de estas instituciones y ya no habrá forma, pues. Ya no habrá forma. En 2026 ellos van a tener el control de todo. De los organismos electorales, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, en fin, o sea, van a tener el control de todo. ¿Y cómo sacarlos si tendrán el poder en sus manos? Claro, el problema creo que nosotros debemos entender de que el Congreso de la República fue potenciado en su momento por la Constitución del 93, y sigo hablando de la Constitución porque estamos a 30 años, fue potenciado cuando se hizo unicameral, con solamente 120 congresistas, a pesar de los 240 que habían en la época del 79, donde había senadores y diputados. Y que cualquier actividad que tenía que hacer una cámara lo tenía que revisar otra cámara, entonces había más consenso. Aparte de la calidad después de congresistas que había en aquella época. El problema es que se ha empoderado a un Congreso unicameral que no da la talla y que por lo tanto lo que quiere es irrogarse mucho más poder, cada vez más. Y lamentablemente se le ha dado ese poder no solamente a nivel constitucional, sino también se le ha dado a nivel legal. Por ejemplo, mire, el tema del Tribunal Constitucional, que ya lo menciona. El Tribunal Constitucional, los 7 magistrados son elegidos por el Parlamento. Exacto. ¿No? Cuando en el año 79 los 9, porque en esa época había 9 magistrados, eran elegidos 3 por cada poder del Estado. Era mucho más consensual por los poderes del Estado. Equilibrio de poderes, exactamente. Esto no pasa acá. Igual en este momento el tema del antejuicio o el juicio político lo pueden llevar directamente con la dictadura de los votos como ellos quieran. Congreso, tienen una libertad para hacerlo, ¿no? Si censuran o no censuran, si interpelan o no interpelan, etcétera. Pero ojo, ¿no? pero somos un gobierno presidencialista, no somos un gobierno parlamentarista y parece que estamos yendo a eso y eso es inconstitucional. Sí, somos presidencialistas porque tenemos un presidente de la República y que los artículos pertinentes de la Constitución señalan que es el primer magistrado de la nación. Claro. Y lo dice y ponen el orden determinado. Pero parece que no fuera así, exacto, porque al final de cuentas se ha configurado el poder en el país de la manera en la cual se ha dispersado los grupos políticos de una manera en el que realmente nosotros estamos viendo que se están uniendo por intereses subalternos. Exacto, eso. Porque si se estuvieran uniendo por intereses realmente generales de la sociedad, del país, estuviéramos nosotros hablando de otros temas, como lo que has hablado de la congresista que ni siquiera ha entrado para la censura, del señor Soto, por ejemplo, que también está en la Cámara, en la mesa directiva y que tiene pues bastante temas de cuestionamientos. 2 niños, no mucho sueldo. Solamente con esos casos ya tenemos pues como a 20 congresistas fuera, o tendríamos, o sea, contando los mochasueldo, unos tantos, contando a los niños, que más parece guaguaguas y todo eso, ya tendríamos otro tanto fuera. A los de la mesa directiva, todos estarían fuera, así que así nos sacaríamos pues a la 4ª parte del Congreso y los otros estarían en... Y acuérdate de la ley, entre comillas, la ley que dice otorongo no come otorongo, o sea, entre ellos no se van a matar. Sí, no, pues. ¿Por qué? Porque
prácticamente el Congreso de la República se está uniendo, está entrando en consenso, a pesar que está disperso el poder, están entrando en consenso por intereses subalternos o particulares, dándole espalda al pueblo. Eso tiene que cambiarse en estructura. No creo que si nosotros elegimos un nuevo Congreso el 2026 bajo la misma estructura, bajo la misma normatividad, bajo la misma cuestión social en el cual estamos con la corrupción como si fuera pues pan de cada día en la ciudadanía, lamentablemente el 2026 vamos a tener un Congreso igual o peor que este. Entonces yo creo que lo que nos puede dar una mejora no es cambiar de congresistas, es cambiar de estructura del poder. Y en este caso ya amerita que se revise la Constitución Política del Perú, sobre todo la parte orgánica de la Constitución, para que los grandes entendidos puedan de esa manera poder corregir los errores de una Constitución que ya tiene 30 años y que realmente nos ha dado un Congreso sumamente impopular durante todos estos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, el planteamiento que nos das resulta viable en el sentido de revisar la Constitución en los artículos que se necesitan reformar, actualizar, ¿no? 30 años y no nos ha servido de mucho. Sin embargo, esto nos puede servir a los de izquierda, a los radicales, para decir Asamblea Constituyente. Y ahí entramos en otro dilema también. Claro, lo que pasa es que la Asamblea Constituyente no se puede dar porque no lo permite la Constitución en principio, ¿no? En principio no lo permite porque la Asamblea Constituyente y todo lo que es la reforma absoluta de la Constitución tiene necesariamente que estar regulada, ¿no?, en la propia Constitución. El 206 claramente habla de que se puede modificar la Constitución, ¿no?, siempre y cuando pase por el Congreso de la República. Claro. ¿No? Y esta modificación de la Constitución por el Congreso de la República lo dice el 206 total o parcial. Sin embargo, creo que para eso es necesario un consenso en el cual realmente sea un consenso en que los intereses sean de la generalidad de la población y sobre todo que sean llevados a cabo por gente que sepa exactamente cómo manejar la estructura y el funcionamiento del poder de un país. Porque lamentablemente pues nosotros estamos ahorita con un Congreso de la República que más está viendo cuestiones de interés bastante de bagatela, podría decir, bagatela política, cuando los temas fundamentales que tiene que verse en el bicentenario y que tiene que verse en los 30 años de la Constitución no se ven y ni se tocan. Y lamentablemente en la sociedad hay mucho mutis. Yo no escucho al presidente del Tribunal Constitucional, no escucho al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no escucho a grandes constitucionalistas que en un momento determinado pidan de una vez por todas, a los 30 años, una reforma constitucional, ¿no? ¿Y por qué no colocar dentro de esto una fórmula para poder cambiar la Constitución como crean conveniente, pero colóquenla en la Constitución, porque si no, no se va a poder realizar. Se va a hacer mediante el artículo 206. Y yo creo que ¿podemos nosotros mantener la misma Constitución haciendo algunas reformas? Por supuesto que sí. Hay algunas cosas que sí se pueden reformar, otras cosas que se pueden mantener. Por ejemplo, la parte dogmática de la Constitución, yo creo que eso se mantiene, porque es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, es la parte nuclear de la Constitución, ¿no?, que no puede ser alterada. Sin embargo, la parte orgánica la pueden modificar como crean conveniente, pero tiene que ser mediante gente que conozca el funcionamiento del poder y sobre todo cuando el consenso de las autoridades políticas sea un consenso que lo lleve mediante el interés general de la población, no el interés general de ellos, porque parece que están actuando por interés general particulares y a veces son subalternos. Pasamos ahora al Ejecutivo, al gobierno de Dina Boluarte. Pues Dina Boluarte está también igual de debilitada, y si ya está debilitada como la primera o la máxima representante de la nación,
Entonces poco o nada puede hacer, ¿no? Una presidenta que está prácticamente contra la pared, ¿no? Bueno, veamos cómo sale, cómo entra Dina Boluarte al tema del poder. Nosotros debemos entender que Dina Boluarte entra mediante la plancha del señor Castillo, ¿no? Y ya esa plancha sacó menos del 20%, o sea, tenía un voto de 19%. Después este señor quiso intentar un golpe de Estado totalmente fallido, ¿no? Y este golpe de Estado lamentablemente fue un fiasco que se trajo abajo la popularidad de todo lo que era la izquierda, ¿no? Y todo lo que es el tema de Perú Libre, ¿no? Ella quería desmarcarse un poco de Castillo y también de Cerrón, pero ahora el tema de Cerrón también la jala ella. El tema de Cerrón la jala ella, ¿no? Y mucho se habla de la complicidad, de la presunta complicidad que podría haber entre el gobierno y lo que Cerrón en este momento se encuentra prófugo, ¿no? Entonces, esto de acá realmente debilita totalmente a la Presidenta de la República y lamentablemente... Si Cerrón cae, tal vez hable más de lo que... Exacto. Todo lo que conocen, ¿no? Por eso posiblemente Cerrón mejor es tenerlo pues no habido antes que comience pues a decir cosas que podrían ser muy incómodas para el poder o para el gobierno. Claro. Entonces lo que yo creo que lamentablemente nosotros sí debemos de respetar los periodos presidenciales que se vencen hasta el 2026. Sin embargo, yo creo que la Presidenta de la República debería escuchar más a la población, pegarse más a lo que diga la población, hacer más cosas directamente a lo que dice la voluntad del pueblo y dejarse de otras cosas que, al final de cuentas, lo único que van a hacer es llegar a la deslegitimidad. Y cuando se llega a ese límite, lamentablemente viene el caos social. Y cuando viene el caos social, surgen las marchas, surgen los muertos en las calles, surgen las protestas, etcétera, etcétera. Y llega un momento determinado en el cual ya todo es insostenible. Finalmente, mencionaste a Vladimir Cerrón, tiene una sentencia, prófugo de la justicia. El gobierno tal vez, como dice, lo esté tal vez protegiendo y escondiendo porque puede hablar. Sin embargo, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón ha desprestigiado a la izquierda por completo. O sea, la izquierda quedó muy, muy debilitada. Sí. Pero puede mover la masa. Cuidado, o sea... Lo que pasa es que la izquierda está muy debilitada en el sentido de una parte fundamental que era la que le acompañaba a un núcleo duro de izquierdistas que naturalmente van a buscar pues a un candidato para el 2026 y van a estar siempre porque ellos quieren instaurar. Recordemos que los izquierdistas más radicales son gente casi o cuasi fanática, ¿me entiendes? Entonces, esa gente no interesa quién sea el gobernante, cómo haya pasado su gobierno, ellos quieren entrar directamente al poder, ¿no? Para imponer, por ejemplo, un plan social comunista, ¿no? O un plan comunista. Y eso, lamentablemente, es lo peor que le puede pasar al país. Pero como tú dices, está debilitada. La gente que apoyaba en un momento a la izquierda, ¿no?, parece que ya no la va a apoyar más por el tema de todos estos cuestionamientos directamente que se hacen a estas personalidades que tú has dicho. Ahora, yo lo que creo es que la izquierda al 2026 va a entrar muy golpeada, sumamente golpeada, no solamente por lo de Vladimir Cerrón y por lo que ha pasado con Castillo, sino también por un gobierno izquierdista que se está desgastando año tras año. Llegaremos al 2026 con un gobierno izquierdista sumamente desgastado y va a ser muy difícil que pueda tener otra vez el primero, segundo lugar, ¿no?, y entre a una segunda vuelta en elecciones presidenciales. Y veamos cómo le va también en la parte regional. Acordemos que el 2026 se eligen a gobernantes regionales, municipales y presidenciales y congresistas, se elige a todo el mundo. Entonces ahí se va a ver un termómetro de realmente que la izquierda va a pagar un caro precio. El mapa político va a cambiar, pero la otra interrogante es, ¿qué partidos políticos, que llámense partidos, no lo que tenemos, puedan de alguna manera pues dar la pelea? Y dentro también de este panorama, ¿qué líderes políticos también comienzan a tomar ya de alguna manera el toro por las altas y comienza ya también a ponerse en vitrina? Porque como bien lo he dicho, o sea, no hay al momento quien pueda reunir, ¿no?, juntar esas voluntades. No veo un líder político que pueda surgir directamente hasta ahora, 2023, y pueda lograr
abrazar el consenso de grandes partidos políticos o de un gran realmente bolsón electoral. Sin embargo, posiblemente lo que vamos a ver, si es que no se hacen los cambios que yo he señalado, no vamos a ver otra vez una veintena de candidatos a la presidencia de la República, una gran cantidad de partidos que van a entrar directamente a la contienda congresal, gobiernos regionales en los cuales realmente no han dado respuesta porque la regionalización no ha surtido efecto en este país. Nosotros con la regionalización, lamentablemente, lo que más tenemos es exgobernadores regionales que están en prisión que en otro lado. Y eso realmente, ¿por qué? Porque han creído de que están en su fundo, que están realmente dentro de su isla y han querido ser los máximos gobernantes allí y por lo tanto se roban pues poderes no cuasi dictatoriales y ahí entra la corrupción. Recordemos, mientras más poder, más fácil entra la corrupción. Entonces, lamentablemente, no ha dado resultado a la regionalización. Y eso es una tarea de la reforma constitucional. El tema de la regionalización y la descentralización, sobre todo. A ver, para ir terminando, ¿qué nos queda? Porque de acá al 2026, bueno, todavía nos falta mucho, pero el panorama es realmente incierto. No tenemos un Congreso que haga bien las cosas, un gobierno contra la pared, no hay partidos, no hay líderes y la ciudadanía está también un poco inerte, ¿no? Está descontenta de por sí, cuestiona, pero se siente un poco como que ¿quién me representa? ¿No? ¿Cómo hacemos? Entonces también hay un poco de desconcierto en ese sentido. Sí, lo que yo creo que debe pasar es que la sociedad civil, llámese el Colegio de Abogados, llámese la prensa, llámese los partidos políticos más democráticos y asentados, personalidades, comiencen a hacer ya de una vez una campaña mediática para comenzar a mejorar las cosas. Y para mejorar las cosas lo que tenemos que hacer nosotros es revisar lo hecho hace varios años atrás, mejorar nuestra normatividad, mejorar nuestra estructura, nuestro funcionamiento de cómo funciona el poder en este país y de esa manera nosotros poder ver que estos líderes empujen el carro directamente a las mejores reformas, no solamente constitucionales, sino legales también. Porque yo creo que si es que la comunidad o la sociedad civil en un momento determinado se queda inerte, como dices tú, se queda paralizada frente a todos estos temas de corrupción, estos temas de falta de popularidad, ¿no? De falta de capacidad política, ¿no? Lamentablemente vamos nosotros a seguir en lo mismo y ojalá no lleguemos al caos social. Esperemos que las universidades, por ejemplo, también en un momento determinado alcen la voz cuando pase algo, las facultades de Derecho, las universidades privadas y públicas, la SUNEDU, ¿no? Como dije, los colegios profesionales. Como lo hizo cuando se dio el golpe frustrado de Pedro Castillo. Pero por supuesto, por supuesto. La misma prensa puede, pero la prensa realmente imparcial, no la prensa pues plegada pues a una facción del gobierno, la prensa imparcial, la prensa también digna, que se puede llamar pues representante o vocera del pueblo, también tiene que pronunciarse. Cuando toda esta comunidad de la sociedad civil se pronuncie, ¿no?, y quiera un cambio para este país, yo creo que nosotros vamos a ir adelante. Si nosotros nos mantenemos inertes, lamentablemente esto va a seguir y el 2026 vamos a tener congresistas, gobernadores, alcaldes y presidente que de repente van a hacer las cosas tanto como lo están haciendo o peor. Y cuidado, que pueden tal vez elegirse miembros camuflados de organizaciones criminales. Cuidado con eso, porque a la crisis política, ¿no?, los que están ganando espacio es la criminalidad organizada en varios sectores incluso productivos del país, y la corrupción ahí al lado. Así que tenemos corrupción, criminal organizada y crisis política, un caldo de cultivo y un trinomio que puede estallarnos
como país, ¿no? Sí, lamentablemente es una realidad bastante comprometida de nuestro país y yo creo que siempre tenemos la esperanza de que los mejores salgan y entren a la palestra política y puedan en un momento determinado empujar el carro a la mejora de nuestro país. Y eso es lo que realmente creo que se debe hacer, porque lamentablemente, como bien dices tú, si nosotros seguimos incrementando este caldo de cultivo, vamos a llegar a un caos y nos vamos a convertir en un país ingobernable, lamentablemente. Efectivamente, un cóctel social que puede estallar, Así como lo es. dices, en un caos. Así es. Raúl, te agradezco mucho por estar esta noche con No, nosotros. Carlos, muchas gracias a ti. Raúl Lozano Peralta estuvo con nosotros, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego. Temas